Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Rojas Gutiérrez por el Partido Revolucionario Institucional. Honorable Congreso de la Unión, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia y representante del Poder Judicial de la Federación, señor representante del Poder Ejecutivo Federal, el Partido Revolucionario Institucional saluda respetuosamente a la patria entera en esta celebración bicentenaria. 200 años de independencia y 100 años de nuestra revolución social son razones de peso en la conciencia y en el espíritu de esta nación generosa que arriba al siglo XXI. La eterna búsqueda de la igualdad, la demanda nunca acabada por hacer valer la justicia social para los más pobres y la justicia a secas para todos, están en el espíritu insatisfecho que hoy exige, como ayer, un mejor gobierno. Los muros del Congreso registran los nombres de algunos de los más destacados héroes nacionales, de aquellos que con razón y vehemencia incrustaron en la historia decisiones trascendentales que aún están vigentes. Honramos a esos héroes hoy, honramos también a tantos héroes anónimos que han servido y sirven a la patria, porque la historia de México es la del pueblo entero. La lección que ya debió ser aprendida es que nuestro país saldrá adelante con trabajo colectivo, sin caudillismo ni autoritarismo. El Poder Legislativo es el depositario de las consignas salidas de las trincheras de la independencia, la reforma y la revolución. Su responsabilidad es garantizar que el nuestro sea un país de leyes, de instituciones, de congruencia y de sensatez. En el Congreso de la Unión tiene la gente una representación real y un foro para hacer oír su voz. Fue en el Congreso de Chilpancingo, en la Constitución de Apatzingán y después en la Constitución de 1824, donde las acciones de 1810 se convirtieron en leyes. Fue en el Legislativo otra vez donde se decidió la estructura federal de la República, frente a las presiones de los conservadores que combatían a Juárez para imponer un centralismo obsesivo al amparo de una potencia extranjera. Y fue en el Congreso donde la Revolución plasmó sus razones en la Constitución del 17, que definió el perfil social de la nación. El pueblo, convertido en legislador, ha cristalizado en leyes la esencia política, histórica y moral de sus luchas. Le ha dado trascendencia a los principios, valores y objetivos sociales. Nuestras constituciones y leyes, el derecho mexicano, son la concreción del proyecto de nación que empezamos a construir hace 200 años. En los años difíciles que hemos vivido, ha sido el Congreso de la Unión la caja de resonancia de las demandas populares.
ha sido la casa donde emiten las leyes los representantes legítimos del pueblo y de la República. Los legisladores tenemos diferencias de criterio y a veces hasta de diagnóstico, pero sabemos conciliar ideas distintas e incluso opuestas para formar los acuerdos que exige el interés de la nación. Por ello, cuando se denuestra al Congreso, se ofende a la sociedad toda, porque es en él donde todos nos reflejamos y estamos representados. A nadie conviene debilitar al Poder Legislativo. Pone en riesgo la soberanía popular y el pacto federal. Hacerlo es el mejor camino para convocar al autoritarismo. Nuestra gente padece problemas muy graves como el desempleo, la migración, el trabajo informal en aumento y el abandono a los jóvenes. También nos preocupa y ocupa la violencia criminal. Tenemos que impedir que el crimen organizado conculque nuestras libertades y nos convierta en rehenes de un puñado de delincuentes. No es la primera vez que enfrentamos problemas. Para salir de ellos, requerimos recuperar las lecciones de la historia, fortalecer las instituciones y recordar la tenacidad de nuestros héroes para poder administrar el presente y ofertar el futuro. No hay que confundir el fracaso de un gobierno o una clase dirigente con el fracaso de un pueblo. Si algo tiene claro México, es que pese a los gobernantes, a su clase dirigente y muchas veces pese a nosotros mismos, siempre ha sido capaz de encontrar el camino, de articular una salida para seguir siendo un país del que siempre nos podamos sentir orgullosos. Tenemos una gran nación, ahí están los ideales, están los principios, está la República democrática, representativa y federal como un sistema de vida y no como un mero ejercicio del sufragio universal. Contamos, y ahí está, con el principio de la división de poderes para el fortalecimiento de la República entera. Ahí está el principio de la República Federal para reconocer la mayoría de edad de los estados. Ahí está el sistema representativo popular para privilegiar el trabajo de representación de los legisladores y su compromiso con la rendición de cuentas a la nación. Las decisiones fundamentales de la República deben ser vínculo de unión, no pretexto para la obsesiva búsqueda de supremacía de alguien frente a los demás, y menos cuando se trata de división de poderes. El Partido Revolucionario Institucional está presente en esta celebración, con orgullo por lo que hemos hecho todos los mexicanos, con serenidad porque seguimos conviviendo en armonía, a pesar de los despropósitos que nos dividen e incluso nos polarizan. Los poderes de la Unión debemos de servir al pueblo sin que las diferencias partidarias se conviertan en obstáculo y lleven a la frustración a quienes debemos de servir. Pero no puede el país adormecerse en sus fastos y solo recordar lo que otros hicieron, o tratar de justificar con el pasado las ineficacias del presente. Debemos reconocer lo mucho que tenemos que hacer todos hoy para servir a México y servirle bien. Los grandes postulados que explican la mexicanidad y las gestas libertarias se sintetizan en libertad, igualdad y justicia social. Hemos conquistado la libertad, pero aún debemos conquistar la igualdad y la justicia social. Aquí empeñamos la palabra del PRI, en que seguiremos trabajando con denuedo y firmeza. Aquí empeñamos nuestro compromiso con la sensatez y la prudencia, y nuestra convicción de que la política es debate, pero también acuerdo lícito y claro, es acuerdo que debe resolver problemas
y no exacerbarlos. Los priistas nos empeñamos en construir acuerdos, no desconfianza, en sembrar civilidad, no cizaña. Compañeras y compañeros legisladores, la independencia de México fue el primer capítulo de una historia que aún no termina. Hidalgo, Allende, Morelos y la Corregidora y miles de mexicanos anónimos nos dieron una nación. Juárez, los liberales de su generación y millares de compatriotas nos dieron la Reforma. Zapata, Villa, Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas nos dieron el Estado de la Revolución y las instituciones que dan firmeza a la nación. El Estado de bienestar que rescató de la pobreza a millones de familias, industrializó al país y prestigió a México en el mundo. Celebremos el bicentenario de la independencia, el sesquicentenario de la Reforma y el centenario de la Revolución con júbilo genuino, pero también con trabajo. Encaremos los desafíos que hoy nos presenta la historia y dejemos a las futuras generaciones un legado de patriotismo que esté a la altura del que nosotros recibimos de nuestros padres. Hagámoslo con la profunda vocación democrática que los constituyentes de 1917 conceptuaron como un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de los mexicanos, mucho más allá que el mero ejercicio del voto. El gran compromiso que plantea el PRI, sabiendo que somos capaces de asumirlo, es que ya una vez construimos el Estado y que somos capaces de volver a hacerlo, de encabezar, ilusionar y resolver el problema de la movilidad social. Aquí empeñamos el compromiso con el pueblo de México para que por la ley, por el proceso parlamentario, podamos aportar más al país, pensando en que algún día aspiraremos a tener la altura de los legisladores del 24 o del 57 o del 17. Pensando en eso, saludamos con todo afecto y emoción al gran pueblo de México. ¡Que viva México!